Hola, muy buenas tardes amigos y amigos de toda la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Un placer saludaros de nuevo. Os envío un fuerte y caluroso saludo a todas y a todas las personas que nos estáis siguiendo. Y hoy tenemos aquí una persona 10 para mí, una persona que sigo hace muchos años y me imagino que muchos de vosotros también seguís y conocéis, como es Emilio Carrillo. Él es economista, escritor y conferenciante, entre otras muchas facetas y muchas más cosas que se dedica y ha hecho en su vida. Emilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, un abrazo muy fuerte, encantado de estar aquí en tu canal de Nueva Humanidad Televisión. Muchas gracias. El placer es mío por presentar aquí una nueva obra publicada por ti, escrita por ti y por Lola Rumi, que es El universo según la astrofísica y la espiritualidad. Un libro que yo he conocido muy poquitos libros publicados hasta la fecha. Para mí es bastante novedoso el tema y me gustaría, con tu sabiduría, tu conocimiento que tienes, que pudiéramos ir desgranando qué nos vamos a encontrar dentro de ese libro, ¿no? Bueno, pues antes que nada te agradezco muchísimo que abras esta ventana para poder hablar de este libro y no ya tanto del libro, sino de los contenidos del libro, ¿no? Que es lo que realmente importa, ¿no? Porque en este grosor, que no son demasiados, son 200 y pico de páginas, lo que hemos intentado Lola y yo es resumir y poner a disposición del lector lo que son, Francisco, años de estudio. Años de estudio en dos ámbitos que aparentemente son muy diferentes, pero que para nosotros están relacionados. El ámbito de la ciencia, y en particular hablando del universo, de lo que le precede, de dónde procede y su evolución, que es de lo que trata el libro. Dentro de la ciencia hay que hacer mención a la astrofísica, muy en particular, y por Ujú, otro lado, la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad no una religión, sino entendiendo por espiritualidad el bagaje que el conjunto de las tradiciones espirituales, también de las escuelas filosóficas trascendentes, nos aporta. Una visión trascendente acerca de lo mismo, acerca del universo en cuanto a lo que le precede, de dónde procede y cómo evoluciona. ujú. Eh, Insisto, parecen cosas muy separadas, pero para nosotros, en nuestro estudio de años, siempre lo hemos vivido como dos componentes que tienen una relación de vasos comunicantes. Y el libro surge precisamente de eso, surge de una iniciativa donde percibimos la vocación de verter en papel y de poner a disposición de todas las personas interesadas como hipótesis para la consideración, no para convencer a nadie de nada. Nosotros no estamos en Ujú, posesión de la verdad, pero sí por el estudio serio realizado durante mucho tiempo, poner a disposición del lector interesado, por una parte, qué es lo que dice la ciencia de vanguardia en el momento presente, es decir, en estos mismos momentos, qué es lo que nos dice la astrofísica en particular sobre el universo, de dónde viene, cómo se origina, cómo evoluciona, qué nos dice la astrofísica, e intentar compendiarlo de un modo que, siendo riguroso, sea accesible para el lector medio, que no haga ujú. falta tener conocimiento científico para entenderlo. Y esto es lo que hacemos en la primera parte del libro. El libro tiene dos grandes partes y un apartado de conclusiones. Y en la primera parte del libro lo que hacemos es resumir en 37 puntos lo que hoy nos dice la astrofísica sobre el universo. Repito, de dónde procede, lo que le precede incluso y lo que ha sido su evolución. Hecho esto, que la verdad es que estamos muy contentos de haber podido resumir estas aportaciones científicas, porque también tengo que decir que no hay obras donde se No hay, recopile no. todo, es decir, porque hay obras parciales, ¿no? Que nos hablan de una fase del universo, de otra fase, de aquel proceso, pero no que nos dé toda la visión global, y eso es lo que hemos intentado hacer, y yo creo que con rigor lo hemos conseguido en la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro es sobre lo mismo, que es lo que dice la espiritualidad. Y hacer un repaso a los postulados fundamentales de todas las tradiciones y escuelas filosóficas sobre qué es lo que hay antes, eso que en castellano en el diccionario llamamos Dios, pero se le puede llamar evidentemente de muchas maneras, a partir de eso que hay antes de aquello que no tiene origen, por tanto, cómo se origina todo lo originado, y a partir de ahí cómo se va configurando el universo hasta dar lugar a la vida humana
y a la existencia de cada uno de nosotros. Esto es Pues lo que súper se hace prometedor, ¿eh? Emilio, súper en la segunda prometedor parte. lo que estás Y, y, ahí plasmando. sí, y por fin, Francisco, hay unas conclusiones que eran obligatorias para decir, una vez que hemos hecho este repaso exhaustivo de lo que dice la astrofísica y este repaso también exhaustivo de lo que dice la espiritualidad, vamos a compararlo. ¿Hay grandes diferencias? Pues la respuesta claramente es que no. Todo lo contrario, hay semejanzas espectaculares. Hay diferencias también, por supuesto que sí, pero hay una enorme cantidad de similitudes. Lo que pone en evidencia, y con esto concluyo la respuesta a esta primera pregunta tuya, pone en evidencia que lo que se produce a partir del siglo XVII, que es el divorcio entre la ciencia y la espiritualidad, porque hasta ese momento la ciencia y la espiritualidad habían caminado de la mano. Yo me atrevería a decir que habían sido una pareja bien avenida y de hecho los grandes científicos se habían destacado por su espiritualidad, desde Pitágoras, por remontarnos a hace 2500 años, hasta Leonardo da Vinci, por ponernos en una época más cercana. Sin embargo, a partir del siglo XVII y XVIII empiezan como a separarse e incluso la ciencia empieza a mirar como con desprecio, ¿no?, a la espiritualidad. Pues bien, a partir de las aportaciones de la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, de ese gran personaje que fue Einstein, que ahí en él volvió a darse esta fusión entre espiritualidad y ciencia, y a partir de la física cuántica, ahora ya en el año 2024 podemos confirmar que esa separación que se produce entre ciencia y espiritualidad a partir del siglo XVII es una separación que se ha superado. Hoy ya ciencia y espiritualidad vuelven a darse la mano y la conclusión obvia después de leer el libro es que esto va a ser más en el horizonte venidero porque la ciencia cada vez más comprende lo que es la esencia que está detrás de la apariencia. Así que, muy resumidamente, este es el esquema y la aproximación fundamental a los contenidos del texto. Emilio, ¿y qué revelaciones destacarías que surgieron de esta comparación? Las más importantes. La más llamativa, sin duda ninguna, Francisco, es el hecho de que la ciencia durante mucho tiempo postuló que el Big Bang era el origen del universo, la causa de donde el universo surge. ¿Sí? Y el Big Bang se explicaba como una especie de singularidad, es decir, algo que ocurre, no sabemos muy bien por qué, pero ocurre, y a partir de ahí surge una enorme cantidad de energía que se expande y está todavía en expansión, dando lugar a lo que llamamos universo. Ahora bien, esta visión es una visión que era, entre comillas, tenía carencias, porque ¿cómo va a surgir el Big Bang así por casualidad? No hay nada por casualidad, todos son relaciones de causa y efecto, ¿no? Eso hizo que ya en el tramo final del siglo XX, no digamos ya a principios del siglo XXI, la ciencia indagara acerca, ¿habrá algo antes del Big Bang? Y hoy la ciencia nos dice que sí, que antes del Big Bang hubo lo que se llama en astrofísica la inflación cósmica. ¿Qué es esto de la inflación cósmica? La inflación cósmica es, como su nombre indica, una inflación, una especie de globo que aparece en el espacio y es dentro de esa inflación cósmica por el recalentamiento donde acontece el Big Bang. Es decir, que el Big Bang tiene una madre y esa madre es la inflación cósmica como una especie de globo, repito, una hinchazón que se produce en el espacio. Pero claro, esto habiendo sido un avance no deja de abrir una nueva pregunta. Bueno, vale, ya hemos resuelto cómo surge el Big Bang, pero ¿de dónde surge la inflación cósmica? Y ahí es donde iba para responder a lo que me has planteado, algo tan interesante y potente. La ciencia dice que la inflación cósmica se origina por una fluctuación del vacío. Una fluctuación del vacío, es decir, la vibración del propio vacío, porque la ciencia ha comprobado que el vacío vibra, la vibración del propio vacío es la que origina esa hinchazón en el espacio que en su seno, por recalentamiento, se origina el Big Bang. Es decir, que la ciencia asume dos cosas. Una, que hay algo que vibra, que fluctúa, la fluctuación del vacío que da origen al universo. Y también, por tanto, que
es una fluctuación, es una vibración lo que origina el universo. Y claro, cuando esto lo comparamos con lo que nos dice la espiritualidad, casa perfectamente. Incluso creo que muchos de nosotros podemos tener en la cabeza quizás el inicio del Evangelio de Juan, del Evangelio de San Juan en la tradición cristiana. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Nos dice, al principio fue el verbo, el verbo que es la vibración. Al principio fue la vibración, al principio fue el verbo. La ciencia a esa vibración lo llama la fluctuación del vacío, pero la semejanza es impresionante. Y donde en este elemento de donde precede, lo que precede al universo, esa fluctuación de algo preexistente que es el vacío, donde la ciencia no se ha adentrado, yo estoy convencido que lo hará, y la espiritualidad sí se adentró hace tiempo, es cómo es posible que de algo que es vacío surja todo el universo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, dicho coloquialmente, que de la nada surja todo? Sí, vale, el vacío vibra, de acuerdo. Y la vibración del vacío, el verbo, la fluctuación del vacío, da lugar a la inflación cósmica que provoca el Big Bang. De acuerdo. Pero ese Big Bang da lugar a este universo inmenso. No es infinito, pero es inmenso, con 2 billones de galaxias, con cuatrillones de sistemas solares, con miles de cuatrillones de planetas y que se sigue expandiendo. ¿Eso es posible que surja del vacío? ¿Eso es posible que surja de la nada? Esa es la gran cuestión que tiene abierta la astrofísica Increíble, ¿eh? Es actualmente. increíble, Emilio, lo que estás Sí, sí. diciendo. Claro, pero la ciencia, perdón, la espiritualidad hablaba hace ya mucho tiempo, lo hablaba Pitágoras, al que antes hemos citado, lo hablaba Platón, se hablaba en las tradiciones orientales, donde a la vibración del vacío se le llama emanación. Es el famoso Om. Ese Om es precisamente el verbo, la fluctuación del vacío. Pues bien, en esas tradiciones nos dicen que es que ese vacío es un vacío plenum, plenum. Es una contradicción para nuestra mente. Un vacío, Sí. nada como va a ser pleno. Pero claro, los sabios y sabias a lo largo de la historia nos lo han explicado con un ejemplo que comparto contigo muy brevemente, que es el ejemplo del cero. El cero, todos sabemos que el cero es una magnitud matemática y sabemos que matemáticamente cero es igual a 1 y menos 1 y al 2 y al menos 2, 3 y menos 3. Es decir, matemáticamente se puede demostrar que el cero, siendo cero, contiene todos los números siempre que estén en simetría, siempre que estén en equilibrio. El más 1 y el menos 1, el menos 2 y el más 2. Y así millones, trillones, cuatrillones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está contenido en el cero. El cero, siendo cero, sin embargo, contiene todo. Y la vibración del vacío sería, dicho evidentemente de forma coloquial e incluso un poco irrespetuosa, pero en fin, para que nos entendamos, la vibración del vacío sería como un agujero que se abre en la bolsa del cero por donde empiezan a salir los números. Pero claro, los números ya no salen equilibrados. Ya sale el más 1 para allá, el menos 1 para allá, el 2 para acá, el menos 2 para allá. Y esto es lo que origina el universo. Lo que nosotros conocemos como materia diferenciada, lo que conocemos como el universo actual. De hecho, hay un postulado precioso en astrofísica, la astrofísica contemporánea, que dice o que habla del rompimiento espontáneo de la simetría. La simetría original se rompe de manera natural como consecuencia de la vibración a la que estamos haciendo referencia, porque si no fuera por el rompimiento de la simetría, el universo no existiría, porque todo estaría contenido en el contexto de la armonía, en el contexto del equilibrio, en el contexto de la simetría del cero, ¿no? Entonces, esto es auténticamente precioso, nos da una visión muy profunda de lo que puede ser el origen de todo, y es una diferencia. La ciencia no ha llegado todavía a plasmar ese vacío plenum del que sí habla la espiritualidad. A partir de ahí, los parecidos son enormes, Francisco. A partir de ahí, desde la propia vibración del vacío a todo lo que es el proceso, porque fíjate que la ciencia, lo explicamos en el libro La astrofísica, nos dice, primero fue la fluctuación del vacío. La fluctuación del vacío origina una primera fase que es la inflación cósmica.
La inflación cósmica origina una segunda fase que es el Big Bang. Y el Big Bang en su desenvolvimiento da lugar a una fase dentro del Big Bang que es muy importante para la ciencia, que es a partir de los 380.000 años. Cuando el Big Bang tiene 380.000 años es cuando se configura lo que conocemos como materia. Es cuando se configura lo que conocemos como el universo actual. Pues bien, la espiritualidad, fundamentalmente en este caso la oriental, nos habla de esa emanación, de esa fluctuación del vacío, de ese verbo del que nos habla el cristianismo, y a partir de ahí también nos habla de tres fases. Nos habla de la emanación primera, que es la inflación cósmica, primera fase de la astrofísica. En los textos antiguos espirituales no se le llama inflación cósmica, se le llama el huevo de la creación. Es decir, la creación Juego cósmico, ¿no? se infla. Fíjate, es un nombre muy metafórico, ¿no? La ciencia habla de la inflación cósmica, la espiritualidad nos habla del huevo de la creación. Pero curiosamente, la ciencia nos habla, como antes te decía, de un recalentamiento dentro de la inflación cósmica, y la espiritualidad nos habla de una reverberación dentro del huevo de la creación que da lugar a la segunda fase que la ciencia llama el Big Bang. Y eso también es contemplado por la espiritualidad, de la misma forma que se ve una tercera fase, la aparición de la materia diferenciada, que es lo que la ciencia te decía antes, que data cuando el Big Bang tiene 380.000 años, y que para entendernos en las tradiciones espirituales tiene que ver con el surgimiento de la materia diferenciada, las formas, lo que es el mundo de las formas. Porque antes, en la inflación cósmica, en el huevo de la creación, todavía no estaba la materia diferenciada. Estaba, seguro que muchos de las personas que te siguen han escuchado el término, estaba acacha. Acacha. Akasha. ¿Acacha qué es? Acacha, lo acáchico, es la sustancia que todavía no está diferenciada. Es como una esencia de la materia, todavía no es materia, ¿no? Esto es lo que nos describe muy bien la ciencia y nos habla de inflatones en la inflación cósmica. Todavía no hablamos de partículas, todavía no existen las partículas tal como las concebimos, y en el ámbito de la espiritualidad se habla de acacha. Y posteriormente, en esa tercera fase que contempla la astrofísica y contempla como tercera emanación la espiritualidad, es cuando ya de acacha aparece, de los inflatones, aparece lo que es la materia diferenciada, ya el mundo material, tal como lo conocemos. Con lo que la verdad es que es apasionante, es precioso. Creo que se me nota que al escribir el texto lo hemos disfrutado enormemente, y la verdad es que creo que es una especie de pequeña joya, dicho con toda modestia, y como hipótesis para la consideración del lector. No me cansaré de decirlo, porque son muchos años de estudio, de ciencia y de espiritualidad, aunados, comparados y puestos a disposición con rigurosidad, pero de una forma que entendemos que es amena. Emilio, ¿cómo describes la evolución del universo desde su origen hasta el momento según la perspectiva de la astrofísica y la espiritualidad? La característica fundamental, Francisco, es la expansión. El universo es quizás su nota dominante, ¿no? Se está expandiendo y se sigue expandiendo. La ciencia entiende que el universo tiene 13.780 millones de años, año arriba, año abajo, de existencia. Es decir, ya es un universo, entre comillas, longevo, pero se sigue expandiendo. Y es más, la ciencia entiende que esa expansión va a durar al menos otros 13.000 millones de años más. Y para que nuestra mente todavía se sorprenda más, en estos momentos el universo no es infinito. El universo se está expandiendo y expandiendo, pero no es infinito. Es tan enorme que para nuestra mente es como si fuera infinito, pero no lo es. La astrofísica calcula que el universo tiene 94.000 millones de años luz de extensión. Ten en cuenta que un año luz son, el número redondo no llega, pero el número redondo 10 billones de kilómetros. Multiplica 10 billones con B de kilómetros por 94.000 millones y eso te da una cifra astronómica inmensa con muchos ceros, que son los kilómetros que tiene el universo en la actualidad. Pero se sigue expandiendo. Otra nota curiosa, Francisco, que no me resisto a destacar. La teoría de la relatividad
y la ciencia contemporánea lo tiene totalmente demostrado, puso de manifiesto que dentro del universo la velocidad de la luz no se puede superar porque va contra las reglas de la masa. Es decir, si algo fuera acercándose a la velocidad de la luz, eso iría constriñendo su masa, por decirlo de alguna forma. Y no es posible que nada dentro del universo supere la velocidad de la luz. Insisto, esto es una máxima científica no solamente admitida, sino confirmada. En Pues ningún bien, caso, Emilio, en ningún caso. en ningún caso. Es imposible. Matemáticamente, la fórmula de la teoría de la relatividad pone es la famosa E igual a mc cuadrado. Si un objeto alcanza una velocidad, un cuerpo cualquiera alcanza una velocidad y se acerca a la de la luz, ese cuerpo sería, dicho coloquialmente, destruido, Se perdería su desintegra. masa. Es un imposible. Ahora bien, esto es, fíjate qué cosa más curiosa, dentro del universo. Porque el universo en su expansión sí supera la velocidad de la luz. Es decir, se conoce que el universo en su expansión está expandiéndose a una velocidad claramente superior a la de la luz. Por término medio, 6 veces superior a la velocidad de la luz. Con lo cual, fíjate qué cosa tan admirable y a su vez tan extraordinaria y también tan chocante. El universo en su seno, nada puede ir a mayor velocidad de la luz, pero él en su expansión supera con mucho la enorme velocidad con lo que lo hace la velocidad de la luz. Y a partir de ahí, la ciencia y la espiritualidad nos hablan de esta expansión y curiosamente, tanto la ciencia como la espiritualidad nos hablan también de que habrá un momento en donde se contraiga. Es decir, eso que se está expandiendo llegará al límite, llegará al límite. En la espiritualidad se dice que llenará todo el huevo de la creación y a partir de ahí se irá contrayendo. Lo que se ha expandido se contrae y el universo, entre comillas, desaparece. Pero eso de que el universo aparece y desaparece, la espiritualidad no lo ve así. La espiritualidad lo que nos dice es que cuando el sol sale, lo vemos, pero cuando el sol se pone, el sol sigue existiendo. Que no lo veamos no significa que no exista. Pues bien, lo mismo nos dice la espiritualidad con relación al universo. El universo lo vemos. Cuando se contraiga, aparentemente no estará, pero seguirá estando. Y el ejemplo que se pone, voy a intentar hacer un ejemplo, el ejemplo que se pone, vamos a suponer que esto es el universo, ¿no? Entonces, el universo surge y se expande. Cuando el universo se contraiga y llegue aquí, aparentemente habrá desaparecido, pero no ha desaparecido. Está haciendo un movimiento pendular para volver a aparecer. Lo que ocurre es que aquí es como si todos los componentes que han salido de la bolsa del cero volvieran a la bolsa del cero y por eso no lo vemos. Pero en un momento determinado volverá a aparecer el universo. A Es verlo. decir, el universo tiene un proceso pendular que solamente vemos cuando el sol sale, solamente vemos cuando el sol ha salido y hasta que se pone. Pero el universo siempre existe y cada vez que sale, por así decir, llega como más lejos. Por la expansión de la conciencia se expande cada vez más. Pues bien, esto, la ciencia, hasta finales del siglo XX decía, el universo aparece y desaparece. El Big Bang y el Big Crunch, el crujido que hace que el universo se contraiga en sí mismo. Pero sin embargo, ya en estos momentos, dentro de la ciencia, hay muchos científicos que dicen no, esto no es así. Cuando el universo se contrae, realmente no se está contrayendo. Está haciendo un movimiento pendular para volver a aparecer ante nuestros ojos, entre comillas. Es decir, ante lo que nuestros sentidos corpóreo-mentales tienen capacidad de percibir. El universo hace ese movimiento pendular. Y en la ciencia, a ese movimiento pendular, la teoría científica astrofísica se le ha dado un nombre que es curioso, traducido al castellano, es curioso porque es el gran rebote, el gran rebote. Y esto es el gran rebote. El gran rebote Que es, se ve y no no lo se ve. vemos, Sí, pero sí, sí, sí. efectivamente, como el sol que sale y el sol que se pone y sigue estando, aunque no lo veamos. Esto Qué siempre lo ha misterio, mantenido la espiritualidad y ahora lo mantiene la ciencia. qué misterio, Emilio. Increíble.
lo que aportas en este Claro, y lo libro. más maravilloso es que aquí estamos nosotros, Francisco. Los Y lo más seres, maravilloso también es que la ciencia nos está diciendo, como la espiritualidad, que vivimos en un universo ordenado, que aquí no hay caos por ningún sitio, que todo tiene un orden, que hay unos principios y que hay unas leyes, que como es arriba es abajo, que lo que vemos en lo pequeño lo vemos en lo grande, lo que vemos en lo grande lo vemos en lo pequeño, que cuando los filósofos griegos al universo lo llamaron cosmos, que significa orden, el universo, ellos no lo llamaban simplemente universo, lo llamaban cosmos, para dar idea de que hay un orden, y hay unos principios. Y da también la razón ya la ciencia a lo que es ese postulado que todos hemos escuchado hablar de él, que es el postulado del Tao, esa palabra que viene del chino antiguo, que es el Tao. ¿El Tao qué es? El Tao lo que nos dice es que toda la existencia, toda la vida, el universo mismo, surge de un principio primordial. Hay algo que lo impulsa, efectivamente, esa fluctuación del vacío, esa inflación cósmica, ese Big Bang, ese verbo, ese huevo de la creación, esa reverberación. Claro que hay un principio primordial. Y ese principio primordial que todo lo impulsa al universo entero y a la vida le da un sentido, le marca un camino. Y un ese orden. sentido, ese camino, es del que nos habla precisamente el Tao, que literalmente, traducido del chino antiguo, significa camino y también puede significar destino, ¿no? Con lo que creo que nos vamos acercando en esa recomposición de relaciones que están haciendo la ciencia y la espiritualidad, nos estamos acercando a esa gran verdad que algunos sabios y sabias nos han descrito bellamente. Y por recordar a una persona que lo ha hecho contemporáneamente, ese monje benedictino que ha hecho tanto para introducir el Zen en Europa, que es Willy Jigger. La verdad es que no sé si sigue vivo o no. Desde luego, si sigue vivo tiene que ser muy mayor. Y él escribió su libro más famoso, es un libro que ya en la portada nos anuncia su contenido. Muchos seguros de los que siguen tu canal de televisión lo conocen, que es La ola es el mar. La ola es el mar. Tú y yo, el ser humano, cada uno, no somos cosas ahí perdidas en el universo con una esperanza de vida de unas cuantas decenas de años, que es ridículo en el contexto de un universo inmenso que se está expandiendo a una velocidad superior a la de la luz, que tiene 94.000 millones de años luz de extensión. ¿Qué es la vida humana en eso? Te da como te deprimes, ¿no? Te entras como angustia, lo que Jean-Paul Sartre llamaba la agonía, ¿no? La náusea, ¿no? Ante la nada. Pero claro, no es eso. En este universo tan magnífico, cada porción del universo es el universo mismo. La vida, cada manifestación de la vida es la vida en su totalidad. Con lo que Piezas la necesarias. espiritualidad y la Cada ciencia pieza nos es van necesaria. acercando al hecho de que no existe la muerte. Es decir, la vida es lo importante. La vida que hay en ti no va a desaparecer cuando desaparezca Francisco. Esa vida, que es lo que llamamos ser, no va a desaparecer, no va a diluirse cuando no estemos en nuestro estar actual. Entonces, todo esto es apasionante porque no solamente es algo teórico que nos ayuda a entender intelectualmente, no, es que tiene aplicaciones prácticas, es que el conocimiento, el acercamiento a la realidad del universo desde la ciencia y la espiritualidad nos habla de reverencia hacia la vida. A la vida hay que reverenciarla porque es un milagro que se está expresando en cada uno de nosotros y nos habla de confianza en la vida y nos habla de que hay un sentido y de que hay un orden y de que hay un propósito. Y cuando estamos aquí encarnados tú y yo, no estamos por casualidad, porque no existen las casualidades. Todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Y podría seguir Y un para poner perfecto de orden. manifiesto Y Emilio, lo más importante. y un perfecto orden que sigue todo. ¿Eh? Un Un perfecto perfecto orden que orden. sigue todo. Emilio, para ir terminando, ¿Dios qué papel juega en la astrofísica y la espiritualidad? Ya para finalizar. Es la gran cuestión que está Claro. ahí abierta. Claro, la ciencia nos habla de que hay algo preexistente, algo un vacío que fluctúa, un vacío que vibra. Y ahí está, ahí está. Ya veremos lo que nos va aportando a lo largo de los próximos años. Ahí está. ¿Qué es lo que nos dice la espiritualidad? La espiritualidad nos dice que claro que hay algo,
Eso que vibra es algo, pero ese algo no debemos darle nombre. De hecho, los maestros, los sabios nos han dicho, ojo con darle nombre, porque al darle nombre es como si lo estuviéramos encorsetando en un concepto, ¿no? Ujú. Y yo me quedo con una expresión que aprendí de San Juan de la Cruz, del místico cristiano, donde en una de su poesía, en el Qué bien sé yo de la fonte que emana y corre, que es una poesía donde él comparte con nosotros una experiencia de profunda meditación, de alta contemplación, él nos dice, no sé su origen, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Yo no he encontrado una definición de Dios más acabada. Aquello que no tiene origen. Eso es lo que podemos llamar divinidad. Ese vacío plenum. No es nada en el sentido de que no cabe en ningún concepto, no es nada en el sentido que nosotros tenemos que hablar de algo, sin embargo, es todo. Y aquello que no tiene origen es el origen de todo lo original. Aquello que no tiene origen, a través de su vibración, es el origen de todo lo originado. Y este principio termina señalando, y creo que es la conclusión que a nosotros nos debe importar más, que nos dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo original. Y como es origen de todo lo originado, inevitablemente se encuentra presente e inmanente en todo lo original. Es decir, que si aquello que no tiene origen lo llamamos Dios, Dios está presente en todo y Dios está presente en cada uno de nosotros. Cada ser humano tiene en sí la presencia de aquello que no tiene origen, porque el ser humano forma parte de lo originado. Y claro, si todo lo originado viene de lo que no tiene origen, lo que no tiene origen, por fuerza, tiene que estar presente, inmanente, en todo lo originado. Eso es lo que San Juan de la Cruz denomina la divinal esencia. La divinal esencia que constituye nuestro verdadero ser. Con lo que cuando hablamos de que hay algo en nosotros que no muere, estamos hablando de que nuestro verdadero ser es que está impregnado de esa divinidad. Y lo único que deberíamos hacer para darnos cuenta de eso y plasmarlo es tener la capacidad de ir un poquito más allá de la personalidad, no quedarnos limitado al Francisco o al Emilio de turno. Tina Han lo llamó la conciencia interpersonal. Willy Jigger lo llamó la conciencia transpersonal. Abre los ojos para ir más allá de lo que eres tú desde el punto de vista de lo perecedero. Y hay un místico sufi, Al-Haral, que nos decía, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, sin duda ninguna, porque aquello que no tiene origen está presente en todo lo originado indefectiblemente. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de aferrarme, de identificarme exclusivamente al Emilio, al Francisco o a la personalidad. Que está muy bien, que la personalidad está muy bien para vivir esta vida. Si no, no podríamos vivir la experiencia humana si no fuera por nuestro pequeño yo, por nuestra personalidad. Pero tenemos que trascenderlo en nuestra visión de la vida y en nuestra práctica de vida. Que somos más que lo que estamos viendo, percibiendo y viviendo, Emilio. Así El así nuevo es, querido amigo. libro de Emilio Carrillo, El universo según la astrofísica y la espiritualidad, escrito por él y por Lola Rumi, una gran obra que nos ha dedicado una tarde y una lección fantástica. Espero que aprendamos. Podéis volver a ver la entrevista de nuevo una vez que se edite, que se tal, porque hay que coger ciertas partes que pueden quedar confusas y revisarla una y otra vez, porque es para esto, Emilio. Entonces ha sido un trabajo de muchos años, como decías, ¿no? Lo has plasmado en un libro, conjuntamente con Lola, y es un tema complejo porque hemos leído todos muy poco sobre este tema, la astrofísica y la espiritualidad. Pues muchas gracias, Francisco. Yo le agradezco además a la editorial Consciente, que es el nombre, una editorial de Consciente. Barcelona, que haya cogido el reto de lanzar el libro y divulgarlo como está haciendo. Así que muy agradecido a la vida y en estos momentos y en el aquí y ahora muy agradecido a ti. Estáis viendo el libro en pantalla, lo podéis adquirir a través de librerías digitales, plataformas digitales, ahí lo podéis encontrar, o en librerías, porque no también va a estar ahí presente. Gracias, Emilio. Nos vamos a ver en la próxima con otro tema o otros temas. Gracias por tu tiempo y tu Muchas presencia. gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós, Emilio. Amigos, lo dejamos aquí. Un placer compartir de nuevo con vosotros en Nueva Humanidad Televisión con Emilio Carrillo, un gran referente
en el sector de la autoayuda, crecimiento personal y en el desarrollo del ser humano. Gracias. Hasta la próxima.